Saludos mi gente, bienvenidos a Doctor Miedo. El día de hoy traemos una historia compartida por uno de ustedes. Comenzamos. La profesión de medicina es una de las más estresantes y difíciles de ejercer, aún más cuando vas comenzando y te toca en el área de urgencias. Se tienen largas guardias y se atienden diversos casos. Sin embargo, en todos los hospitales hay historias que merecen ser contadas. La historia que les comparto me sucedió en mi año de interno como enfermero. Por suerte, me tocó en el área de hospitalización, pero para mi mala suerte, me pusieron en el turno nocturno. Era el único hombre en un mar de enfermeras. No obstante, había más doctores, pero me llevé bien con todos y trataba de ayudar en todas las actividades que pudiera. Pasaba por todas las camas a revisar a las personas enfermas y me encargaba de suministrar su medicamento, revisar los fluidos, entre otras cosas, siempre acompañado de otra enfermera, en lo que aprendía y me dieran la confianza de hacerlo solo. Mi jornada comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana, por lo que pasaba la mayor parte del día dormido. Bueno, al menos los primeros meses. Me obligaban a no dormir por las noches para estar preparado por si surgía una emergencia con los pacientes. En cambio, las enfermeras que llevaban tiempo se turnaban para dormir 1 o 2 horas, pero yo sentía que eso era irresponsable. Así que todo el turno veía cómo iban y venían enfermeras de descansar, y yo me mantenía despierto, con litros y litros de café. Entre las personas que se encontraban internadas, había personas recuperándose de operaciones sencillas y otras más delicadas. Había el piso de cuidados intensivos, la sección de maternidad y otras más. Yo me encontraba en el área de recuperación de cirugía, por lo que era común que a mitad de la noche se escucharan gritos de los pacientes por el dolor o molestia de su cirugía. Los primeros días estaba atento para revisar que se encontraran bien, pero las enfermeras me regañaban y me decían que no los tomara tan en serio, ya que si se les estaba medicando no tenían por qué sentir dolor, solo que a veces se lastimaban por los movimientos que hacían al estar dormidos y por los incómodas que están las camas. Así que aprendí a ignorar los gritos y lamentos de ciertos pacientes. Los días pasaron y ya me había hecho de mi rutina. Incluso llegué a dormir un par de veces, algo que yo decía que jamás lo haría. Pero las horas sin dormir pasan factura pronto. Cierto día, llegué a mi guardia y me dirigí al piso donde tenía que estar. Al entrar al elevador, la jefa de enfermeros me alcanzó. Me pidió que si podía apoyar en el área de cuidados intensivos. Resulta que una compañera del turno había tenido un accidente y no podía asistir por un periodo considerable. Le contesté que sí, a lo que presioné el botón del elevador hacia el piso de cuidados intensivos. Ahí me recibió la enfermera encargada. Me dio una explicación rápida de cómo se distribuían las camas, los medicamentos para cada paciente y los horarios de cada ronda. Al contrario de lo que pensaba, en ese piso había menos personal médico. La mayoría de los pacientes no despertaban durante el día, ni por la noche. Terminó de explicarme todo y salió a fumar acompañada de las demás enfermeras. Así que me quedé solo. Tomé el rol de visitas y vi que acababan de hacer la primera ronda, por lo que no había mucho que hacer. Fui a dar una vuelta por las camas para familiarizarme y saber el orden y número de pacientes. Estaba todo en silencio, solo interrumpido por el sonido del monitor de signos vitales, ese clásico pip de las películas, y el ruido de los respiradores artificiales. Realmente es triste ver cómo esos pacientes dependen de esos aparatos para seguir con vida. Aunque algunos regresaban del coma, la mayoría salía de ese piso en un féretro. Al terminar de dar la vuelta, volví al módulo de enfermería. Aún no regresaban mis compañeras y supuse que estarían cenando.
Así que me acomodé en la silla y tomé mi celular. Revisé mis mensajes y contesté a algunos de mis compañeras del piso anterior. De pronto, todo se quedó en silencio. Comencé a percibir una voz que venía del fondo del pasillo. Se escuchaba como un leve murmullo. Me levanté y me dirigí a la habitación de donde yo creí que vendría esa voz. Al pararme en la puerta, vi como un paciente de edad avanzada se había retirado la mascarilla de oxígeno y pronunciaba algunas palabras. Me acerqué para acomodarle la mascarilla y decirle que se tranquilizara. Pero me preguntaba, ¿y el niño? ¿A dónde se fue el niño? ¿Había un niño aquí con usted?, pregunté. Desperté y estaba al pie de mi cama. Me saludó y caminó hacia la puerta justo antes de que entraras. Le contesté. No vi a ningún niño. Supuse que había tenido un sueño o posiblemente estaba alucinando. Le coloqué la mascarilla y logré que volviera a dormir. Salí de la habitación y topé de frente con la enfermera encargada. Me preguntó, ¿qué estás haciendo? Le comenté que el paciente se había retirado la mascarilla de oxígeno y estaba hablando, lo que le extrañó mucho a la enfermera, porque ese paciente tenía mucho que no despertaba. Le dije, logré calmarlo y hacer que se volviera a dormir. Dijo, vamos a ver. Entramos y trató de despertar al anciano, pero este no reaccionó. Era extraño, porque hace un momento estaba despierto y platicó conmigo, le comenté. Ella revisó signos vitales y fluidos. Todo se encontraba en orden. Nos dirigimos a la estación y me sugirió ir a cenar. Ve, cena y duerme un poco. Cuando sea tu turno de la guardia, te despierto. No había mucho que hacer, así que acepté su sugerencia. Como no tenía hambre, me fui a dormir. Acomodé una camilla de traslado que se encontraba en el pasillo y me dispuse a dormir. Había visto el método que utilizaban los camilleros. Serían cerca de la 1 de la madrugada, cuando escuché un barullo. Me desperté y me reincorporé lo más rápido que pude. Vi cómo las enfermeras corrían a la habitación del anciano. También corrí para apoyar y saber qué estaba pasando. Al entrar, vi que estaba tratando de reanimar al paciente. El doctor de guardia estaba con él, pero nada pudieron hacer. Establecieron la hora de muerte a la 1:03. Como marca el código, se envolvió el cuerpo en una sábana y se contactó con la trabajadora social para informar a los familiares y redactar el certificado de defunción. Después de eso, nadie pudo dormir. Ya casi para finalizar el turno, la enfermera encargada se acercó y me preguntó, ¿qué te dijo el paciente? Le contesté. Preguntaba por un niño. Me decía que había visto un pequeño al pie de su cama. Pero yo no vi nada, le contesté. Está bien, respondió ella. Y todo quedó en eso. Entregamos turno y pendientes. Nos despedimos hasta la noche de nuevo. Al entrar de nuevo a la guardia, ya teníamos otro paciente, un joven de 17 años. Se había accidentado en una motocicleta por la mañana. Los paramédicos lo habían podido estabilizar, pero no despertó, así que lo pusieron en cuidados intensivos. Era triste ver a alguien joven en una situación así, solo por la imprudencia de no usar un casco. Antes de iniciar las rondas, la enfermera encargada habló con todos. Nos pidió estar atentos a las dosis y los medicamentos que le suministramos a cada paciente, que las salidas a fumar y las horas de sueño quedaban prohibidas, por lo que supusimos que el director se había molestado por el deceso del paciente. Así que nos repartimos las rondas y visitamos a los pacientes. Verificamos 2 veces el nombre del paciente, el número de expediente, el medicamento y la dosis. No queríamos que pensaran que había sido una negligencia nuestra. Terminamos pronto con el suministro de medicamentos, así que nos pusimos a platicar en la estación. Hicimos 1000 cosas para evitar quedarnos dormidos, pero otra vez, como si fuera una repetición de la noche anterior, se escuchó una voz.
proveniente de la habitación del joven. Nos quedamos mirando entre nosotros y decidimos ir a ver de qué se trataba. Al entrar, la cama estaba vacía y, como si el monitor de signos vitales y las alarmas estuvieran silenciadas, de pronto comenzaron a sonar. Se escuchó un grito atrás de nosotros. Era una enfermera que se asustó porque sintió una mano tocando su hombro. Volteó y era el joven, de pie, con los ojos cerrados, la cabeza vendada y un brazo fracturado, hablando con la enfermera, algo que no logré escuchar por las alarmas. En eso, llegó el doctor y tomó al joven con cuidado y lo llevó hasta la cama. Lo recostó y comenzamos a conectar todo de nuevo. El doctor pidió que le inyectáramos una dosis pequeña de tranquilizante. Todo volvió a la calma de nuevo. Regresamos a la estación. El doctor ya no se retiró del piso, se quedó con nosotros. Habían pasado aproximadamente 2 horas del suceso cuando los aparatos volvieron a sonar. Todos corrimos y vimos cómo el joven convulsionaba. Se retorció en su cama. Se trató de estabilizarlo, pero no pudimos hacer nada y perdió la vida. Extrañamente, su hora de defunción fue a la 1:03. Todo se quedó en silencio. ¿Cómo era posible que 2 pacientes murieran a la misma hora, pero diferente día? Eso daba vuelta en mi cabeza. Cuando tuve la oportunidad, platiqué con la enfermera que tuvo de frente al joven. Le pregunté qué le había dicho. Me comentó, decía que un niño tenía su casco, que le ayudara a buscar a ese niño. Pero lo que más le llamó la atención es que jamás abrió los ojos. Era como si fuera sonámbulo. Le dije, qué raro, el paciente de ayer también mencionó a un niño. En eso, la enfermera encargada interrumpió nuestra plática y nos mandó a dar la ronda para suministrar los medicamentos. Terminamos la guardia y me retiré a descansar. No podía dejar de pensar en las defunciones de esos 2 pacientes. Al entrar de nuevo a la guardia, no había nuevos ingresos. Igual que la noche anterior, nos dividimos los pacientes y dimos la ronda. Hoy todo transcurrió con aparente normalidad, sin defunciones por suerte. Al término de la guardia, me acerqué a la enfermera encargada y le pregunté, ¿a qué se refieren con el niño los pacientes? ¿O de qué niño están hablando? Me miró y me contestó, no sé de qué hablas, solo haz tu trabajo y no cargues con culpas que no son tuyas. El anciano ya era muy mayor y lo más lógico es que no le quedaba mucho tiempo. Y el joven, al haberse levantado, él solo se puso en condición crítica. Esto le pasa a cualquiera en este piso. Me le quedé mirando, tratando de asimilar sus palabras. En fin, habíamos terminado otro turno y esta vez sin problemas. En el elevador, le pregunté a una enfermera de mi piso, ¿cuándo regresará la enfermera que estoy cubriendo? A lo que me dirigió una mirada extraña y no dijo nada. Se abrieron las puertas del elevador y se bajó. Pensé que no le agradaba mi presencia. Me fui a descansar, listo para la siguiente guardia. Al recibir la actualización, no había nuevos ingresos. Todo continuaba igual. Estaba revisando las rondas cuando llegó la enfermera que le desagradaba yo. Le comenté, sé que no te agrado, pero vamos a realizar nuestro trabajo y listo. ¿Estamos? Ella soltó una carcajada, me dio una palmada en el brazo y me dijo, me agradas y mucho. ¿Por qué dices eso? Por lo de la mañana, le respondí. Me dijo, ¿era en serio tu pregunta? Asentí con la cabeza. Se sentó y me miró fijamente. Me hizo otra pregunta. ¿Qué te informaron cuando te mandaron a este piso? Que cubriría a otra compañera que había tenido un accidente y estaría fuera por buen tiempo. Contestó, no, pues iba a estar fuera buen tiempo, porque falleció. Así que vete haciendo la idea de que vas a estar aquí, fijo. Pregunté, ¿cuándo falleció?
ese mismo día que tú la cubriste. Me sentí mal al saber eso. Traté de no pensar mucho en eso y enfocarme en hacer mi trabajo. Mi compañera y yo nos pasamos haciendo las rondas juntos. Todo transcurría con tranquilidad, pero esa calma no duraría mucho. Las demás enfermeras se encontraban del otro lado de la sala realizando sus rondas. Solo estábamos mi nueva amiga y yo. Cuando comenzamos a escuchar una voz de una mujer, nos quedamos en silencio, nos miramos y decidimos ir a investigar de dónde provenía. Al estar por entrar a la habitación, escuchamos con más claridad: eres un niño encantador. Seguido de esto, una risa infantil. Entramos y la paciente se encontraba sentada sobre la cama. Alguien había elevado el respaldo de su cama, a manera de que ella se encontraba así. Le preguntamos: ¿quién movió la cama? A lo que respondió un pequeñito adorable: no les deberían de permitir traer a sus hijos a este lugar tan feo, pero dígale que agradezco la visita y la atención que tuvo conmigo. Tenga, le regreso el juguete que me prestó. Era un soldadito de plástico. Nos volteamos a ver, acomodamos de nuevo a la señora y nos fuimos a la estación. Ahí estaba la enfermera encargada. Le comentamos lo que habíamos visto y le entregamos el juguete. Apenas nos iba a comentar algo cuando llegó otra enfermera preguntando: ¿que si no han visto un niño por aquí?, me comentó el paciente. En este punto me intrigaba saber qué pasaba. La enfermera encargada bajó la mirada y susurró: tendremos 2 códigos. ¿Cómo?, pregunté. Ignoró mi pregunta, tomó el teléfono y habló con el doctor encargado del piso. Yo cuestionaba a mi compañera sobre los códigos, pero ella tampoco entendía del todo. Cuando llegó el doctor, esta vez acompañado de la trabajadora social, nos dio instrucciones precisas. Nos dijo: atentos, alisten los aparatos, preparen dosis de estos medicamentos y esperemos. Todos hicieron lo que pidió, incluido yo. Aunque no sabía por qué ese nivel de preparación, se sentía un aire viciado, espeso, muy pesado. Cerca de la 1 de la madrugada, comenzaron a sonar las alarmas de los equipos médicos de los pacientes. La enfermera encargada tomó la mitad del equipo y fuimos con la paciente. El doctor y la otra mitad se fueron con el paciente. Entramos a la habitación y la paciente se encontraba en shock. Hicimos todo lo que la enfermera nos pidió, todo lo humanamente posible, pero no resultó. Y terminó falleciendo, extrañamente, a la 1:03. Enojados, molestos y tristes por no poder salvar a la paciente, nos retiramos. Los 2 equipos llegamos casi al mismo tiempo a la estación, los 2 con la hora de deceso a la 1:03. El doctor le comentó a la trabajadora social: ¿qué hacemos? Ella respondió: cambien la hora de deceso, escríbala con 30 minutos de diferencia. Le contestó el doctor: usted está enterada que no fue negligencia por parte de nosotros. Y no tenemos nada que ver con que la hora de los decesos sean las mismas siempre en este piso. Eso me sorprendió, porque confirmaba que no era la primera vez que pasaba esto. La trabajadora social asintió con la cabeza, llenó los reportes y se retiró junto con el doctor. Entraron los camilleros y se llevaron los cuerpos. Estando todos reunidos en la estación, le pregunté a la enfermera: ¿qué diablos pasa aquí? Hubo un silencio y respondió: eso exactamente, el diablo. La miré sin entender. ¿El diablo?, repetí. Sí, el diablo, un ángel, un fantasma, espectro o lo que quieras creer. Empezó a contarnos. No sé cómo comenzó esto ni cuándo. Lo que sé es que los pacientes de este piso dicen ver a un niño e inmediatamente fallecen a la 1:03. Siempre es así. Nadie del personal ha visto a ese niño. No sabemos cómo es, de dónde viene, pero aparte de la hora de defunción, es lo que tienen en común los pacientes. Dicen haber visto a un niño
En algunos casos les presta sus juguetes. En eso, abrió una gaveta de archivo, en donde tenía varios soldados de plástico, todos de pacientes que ese pequeño visitó. Siempre pasa de la misma forma. Siempre nos culpan por los decesos, porque son a la misma hora. Por eso, cuando ingresa una nueva trabajadora social, la traemos para que vea que no es nuestra culpa. El director y los médicos que atienden este piso ya saben de esto. Algunas de las enfermeras ya estamos acostumbradas. Otras no se acostumbran y mejor se van. Otras, en el caso de la compañera que estás reemplazando, optan por la salida fácil. Lamentablemente, todos los decesos que hubo cuando ella estuvo, todos le tocaron a ella. La presión de eso y de la trabajadora social, yo creo que la orillaron a tomar ese camino. La acusaban de negligencia cuando no la hubo. Me quedé en silencio con un nudo en la garganta. Es nuestro trabajo, pero ese niño, esa cosa, lo que sea, no nos deja realizarlo. Hemos traído sacerdotes, pastores, ministros y nada parece funcionar. Cabe decir que solo terminé mi internado y me cambié de hospital. Aún hoy en día tengo contacto con la enfermera encargada. Han pasado años y nada parece cambiar en ese piso de cuidados intensivos. Los pacientes solo esperan a ese niño, su última visita. Gracias.